La temporada anime de invierno en este año a primera vista parecía venir muy mal. Ninguno de los estrenos pintaba con potencial, segundas temporadas para ver, pero nada realmente importante, así que me preparaba para no ver nada, o al menos nada interesante. Pero, oh sorpresa, dos animes supieron destacar por sobre los demás: Rakugo y Boku Dakegai Inaimachi. Y como habrán leído en el título, hoy hablaremos de Bokumachi, dada la fama que se ganó y el hype general que causó. La premisa nos cuenta de un mangaka fracasado con el poder de retroceder en el tiempo cuando sucede alguna desgracia. En el transcurso del primer episodio se va estableciendo cómo funciona este poder, las repercusiones que le trae el prota cuando se involucra, los personajes quienes lo rodean y nos cuentan sobre una tragedia del pasado, algo que se rememora por sucesos involucrados con este poder. Mientras veía esto me imaginé que la serie tendría un formato medio pseudo episódico con Satoru, nuestro protagonista, salvando la vida del día, con algún conflicto central, y la verdad no me tenía muy enganchado que digamos, ya que el prota era un personaje bastante genérico, deprimido, poco social. Pero llegando al final del capítulo y ya habiendo establecido todo lo que necesitábamos saber, la madre de nuestro protagonista es asesinada y a último minuto largan un plot twist, mandando a Satoru a la época donde era niño y en el año donde sucedieron esos asesinatos antes contados. Y es desde aquí donde la serie agarra fuerza. Las premisas con viajes en el tiempo no son nada nuevo, pero ante mis ojos nunca dejan de tener un atractivo, aunque muchas series lo usen como conveniencias. Desde aquí veremos a Satoru interactuar en esta época intentando recordar los aspectos de su vida en ese año hasta que se encuentra con Hinazuki, la primera niña que fue asesinada en ese tiempo, y la que se piensa que es la clave para evitar la muerte de su madre en el futuro. Este personaje es quien realmente hace interesante a la serie, y gracias a ella Satoru comienza a tener un desarrollo, le da una motivación con la cual interactuar directamente, la responsable de darle tensión a la serie, y principalmente está el desarrollo de la amistad medio amorosa que comienza a tener con Satoru, que entrega escenas muy bonitas de presenciar y verlos juntos es muy tierno. Pero cuando te das cuenta que es una relación entre una niña con un tipo de 29 años, eso que se veía tan tierno supone un cambio muy brusco en la mirada. Y aún así, no dejo de verla con buenos ojos. Ciertamente no es natural, pero la serie muestra esta relación de manera tan pura y sincera y alejada de cualquier aspecto sexual que la perturbe que no puedo odiarla. La serie es consciente de esto y cada tanto te lo recuerda, no quiere ocultarlo, y hasta medio se ríe de este hecho. Pasando de eso, debo decir que es muy interesante ver cómo el personaje de Satoru intenta alejarse de la línea temporal que lleva a la muerte de Hinazuki, mientras indaga con las fechas y sus recuerdos, dando bastante intriga a los capítulos por ese futuro incierto. Pero siento que descuidaron el misterio de quién podría ser el asesino, algo que era fundamental a puntos que se volvió predecible. Ya comenzando con el primer episodio sabemos que el asesino es hombre, la cantidad de personajes masculinos en la serie es limitada, y quienes podrían ser una opción para hacer dudar al espectador tienen un tiempo en pantalla limitadísimo, a lo que hace que sean descartados fácilmente. No solo eso, además el prota se encarga de descartarlos por voz. Esto lamentablemente no te hace dudar mucho. Y peor aún, ni siquiera es momento de revelaciones y te tiran una que otra escena que hasta te confirma tus sospechas. Por eso, cuando sí es momento de las revelaciones, no impactan para nada. Aunque es mejor eso que la aparición de un personaje desconocido como culpable, pero pongamos un ejemplo. En Roka no Yuya se presenta un misterio y la cantidad de culpables se divide en 6 posibilidades. La serie nunca descarta por completo a algún personaje como presunto culpable y juega con esto constantemente. Parece que se descubre quién fue por algún diálogo, acción, habilidad que facilita a algún personaje a cometer dicho acto, pero rápidamente la duda vuelve a recaer. No es el mejor misterio del mundo y puede que en algún momento puedan pronosticar quién fue, pero no de manera 100% segura, ya que la serie jamás pretende soltarte la mano, y esto es algo básico. Acá las posibilidades son pocas, los descartes se dan de manera definitiva, por ende las deducciones se facilitan mucho, y este factor era algo con lo que la serie podría, o mejor dicho, debería haber jugado bastante. Aún así la serie sigue funcionando muy bien y mantiene el interés además de tener una ambientación excelente, hasta que se regresa al futuro y los problemas aparecen. Volvemos a ver ese Satoru insulso del primer episodio, para verlo como escapa de la policía, de manera muy sencilla déjenme decir, nos cuentan la patética historia sobre el robo de un chocolate que destruye una familia y poquito más. Todo lo interesante se encuentra en el pasado, el desarrollo del personaje, sus motivaciones, la presión por la incertidumbre de cómo saldrá Hinazuki. Y acá solo veo un chico que anda corriendo y escondiéndose para no ser atrapado, sin que avance la historia. Sí, este momento sirve para desarrollar su amistad con Airi.
Un personaje poco interesante, con una historia de fondo tonta y que solo cumple como intento de interés amoroso para el prota. Una manera que podrían haber utilizado este regreso al presente era usar el efecto mariposa, o sea que esos cambios que fueron hechos en el pasado repercutan en el futuro. Esto daría expectativas e interés en ver cómo afectaron sus movimientos en el presente, pero al final de cuentas solo vemos que la fecha de muerte de Hinazuki fue movida. Está bien, podríamos pensar que al menos esto ayuda a no darle agujeros a la trama, pero terminan siendo capítulos sosos con un aporte pobre. Y me deja preguntando para qué mierda ponen una mariposa cuando está por regresar al pasado si no van a cumplir con el concepto que esto conlleva. Pero bueno. Después de una escena muy bien ejecutada y lo mejor que vi de estos capítulos, Satoru regresa al pasado. Una decisión acertada pero sin fundamento. Su primer capítulo se encargó de establecer y contarnos cómo funciona este poder. Se supone que después de que pasa una tragedia que se tenga que solucionar, el prota viaja al pasado. Acá no hay justificativo, pueden decir, bueno, tiene que evitar que se lo lleve la policía. Ok, pero nunca establecieron que este poder aplicaba para él mismo y hasta el momento siempre era para evitar muertes. No es una queja de quisquilloso, este tipo de cosas necesitan reglas básicas para que los escritores no los usen como se les cante y los agujeros sean tapados con suposiciones, y más con temas como viajes en el tiempo. Además, este poder tampoco tiene un cómo, un cuándo, un por qué, es un plot device puesto así nomás hasta el final. Ya cerrando el arco de Hinazuki junto a un melodrama un tanto cuestionable con el cual recién intentan darle un trasfondo con una intención de redimir a su madre, un personaje unidimensional que solo estuvo para demostrar lo mala que es, la serie se estanca y comienza a darse cuenta que construyó mucho por un lado y descuidó todo lo demás arrastrando problemas. Como antes dije, el misterio nunca fue un misterio y a Satoru jamás lo vimos ni intentar descubrirlo. Hinazuki no era el único objetivo del asesino, por lo que veremos a Satoru haciendo el mismo acting de guardián con otros personajes de forma más resumida, personajes de los cuales no sabemos mucho. Hinazuki tenía química con el protagonista, además la íbamos conociendo de a poco mientras mostraba que esa personalidad medio fría que tenía solo era una capa que utilizaba para no ser lastimada. El conflicto no era solo el asesino, Satoru también luchaba con el maltrato que recibía Hinazuki en su casa. Por eso cuando cierran con este personaje la serie se va a arrancar desde cero, porque tiene que empezar a tocar cosas y personajes que antes no tocó o les dio poca bola, y esa presión que supo crear antes se ve dispersa y parece que la historia no avanza. Es la recta final y la serie lo único que hace es ir en picada, nada o poco de lo que pasa sorprende, aun cuando la serie piensa que sí, hasta el obvio asesino se revela solo. Estando a un capítulo del final se da el lujo de desperdiciar tiempo en cuestiones que podría haber resumido. Bueno, sí, resumen algo, prefieren resumir lo que suscitó al asesino en cometer sus actos en literalmente 2 minutos. Se supone que el conflicto gira en torno a él, no podés darle tan poco tiempo en explicarse para darle más pantalla a un personaje nuevo e innecesario. ¿No se siente el clímax digno de un cierre? Una escena que podría haber sido algo conmovedor dentro de estos capítulos es la que cerraría por completo con el personaje de Hinazuki, pero, al menos a mí personalmente, me parece que fue arruinado. Alerta de spoiler. Hinazuki se reencuentra con Satoru 15 años después y con ella trae al hijo que tuvo con Hiromi, su amigo de la infancia. No me malinterpreten, no necesariamente quería que Hinazuki y Satoru terminen juntos, está bueno que muestren cómo pudo continuar su vida en comparación a lo que le esperaba antes. Además tampoco es algo de lo que me pueda quejar, las vueltas de la vida en 15 años son impredecibles y que se empareje con su amigo no es algo fuera de las posibilidades. Y me imagino que no lo juntaron con Satoru por cuestiones morales. ¿Pero era necesario que fuera con su amigo? Uno termina más anonadado por lo que parece un incómodo netorare que por cualquier otra cosa que intente transmitir ese reencuentro. ¿Y qué decir de su final? Llegó un punto que me comencé a reír. Con eso digo todo. Está hecho de manera muy apresurada, como no supieron construir una previa decente para la colisión entre Satoru y el antagonista, este enfrentamiento no transmite nada. Satoru hace un pseudoanálisis psicológico del asesino casi sin fundamentos que verdaderamente lo respalde, y los sentimientos que este dice tener por el antagonista tampoco son creíbles porque se respaldan en tan solo 2 escenas. Ni su mensaje final de que las adversidades no son necesarias lucharlas solo, siento que fuera concretado. De sus 4 amigos, solo Kenya se involucró ayudándolo de manera parcial, 2 son ignorados y el otro solo hace acto de presencia. Y ya que hablamos de Kenya, les diré mi problema con este personaje, el cual no es un mal personaje en sí. Mi problema está en que no está caracterizado como un niño. Hasta Satoru con sus 29 años actúa de manera más aniñada que él.
Es calmado, lógico, no parece un niño y nunca dan una justificación del porqué. Solo en una escena dejan entrever un poco de ese lado infantil, mostrando que algo de esa madurez que vemos es algo que quiere demostrar. Pero no alcanza, entiendo que quieran darle el papel de intelectual y aún así es un niño y debería actuar un poco como tal, o al menos justificar esa actitud algo más. La madre de Satoru es la mejor lograda. Hace bien el papel de madre, sabe cómo actuar ante diversas situaciones, es intuitiva, protectora, está en todas, sin necesidad de acaparar la cámara, se supo imponer como uno de los mejores personajes de la historia. En conclusión, la serie tuvo mucho potencial, pero fue desperdiciado. No supo repartir sus tiempos, dejando para lo último el misterio y sus otros personajes. Y cuando recién se gasta en darles interés, es un poco tarde, no hay tiempo para nada y apresuraron el final. Sus primeros episodios y un par más están muy bien, prometían mucho y como suele pasar con este tipo de cosas, cuando defraudan el impacto es más duro de lo normal. Aún así no logro agarrarle odio y me cuesta no recomendarla para que le echen una mirada porque tiene momentos que me parecen un desperdicio que se pierdan. Por todo lo antes dicho, le doy a Bokumachi 5 puntos de 10.